Hola, nosotros somos el equipo 4 y estaremos hablando sobre los tipos de datos. Nuestro equipo está conformado por ah, Ávila Ramírez Eric Aaron, Vicuña Raiga Víctor Andrei, Torres Márquez Fernando Alejandro, Álvarez Ramírez Girek, soy yo, del campo Alzaga Rosangélica. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles si no les ha pasado que alguna vez están platicando con alguna persona, les está contando algo o les está enseñando algo y ustedes están pensando y pensando en tantas cosas que solamente tienen cabeza para eso y no, aunque la persona esté gritando o esté haciendo lo que esté haciendo, no tienen mente para otra cosa. A mí me pasa muy seguido. Básicamente eso pasa con los datos primitivos o datos simples. Los datos simples son aquellos que contienen un elemento único y de un tipo de dato particular. Básicamente, y aunándolo con el ejemplo, es que aunque tú le grites o reescribas o golpees tu máquina o lo que quieras hacer, si no tiene el tipo de dato primitivo o adecuado, jamás procesará lo que le pides. Porque este dato solo piensa en su proceso único. Básicamente, hagas lo que hagas, si no está el dato primitivo correcto, no va a funcionar. Y solamente va a tener mente o para su proceso único. ¿Cuál es la importancia de estos? En los lenguajes de programación, los datos tienen la tarea de crear y organizar los algoritmos que todo sistema informático o computacional persigue. Los datos son la expresión de las características puntuales de las entidades sobre las cuales operan dichos algoritmos. Básicamente, si no existieran estos, no se podría completar el algoritmo o no podríamos darle un uso correcto a este algoritmo. No, simplemente no se terminaría. ¿Cómo? Hay tres maneras en las que se dividen. Estaremos viendo más a detalle todo esto, estaremos viendo con mis demás compañeros explicando más a detalle cada uno de los puntos, porque existen varios tipos de datos primitivos o datos básicos. Se agrupan en tres grupos. Uno son los datos numéricos, abarcan cualquier área numérica, pueden ser numerología real o enteros, dependiendo del tipo de dato que necesitaras. Los textos o alfanuméricos, hace referencia a cualquier combinación que hagas entre 0 o 9 de números o las letras de la A a la Z, no importa si son mayúsculas o minúsculas. Pueden hacer combinaciones entre ambas. Un ejemplo muy claro son las placas de los coches que tienen números y además letras. No pueden estar en minúscula, en mayúscula, todo eso. Los lógicos, estos se encargan de valores de verdad o mentira, pero también puede haber valores desconocidos que se representan como un valor nulo. Estos básicamente esto es real, esto es mentira, y tiene que haber un parámetro entre ambos, si cumple alguna condición o algo así. Con mis compañeros estaremos viendo más a detalle todo esto y estaremos viendo más a detalle los tipos de datos básicos o de datos primitivos. Nos vemos. Hola chicos, soy Eric y les voy a hablar sobre dos de los tipos de datos más básicos en programación, el tipo de dato entero y el tipo de dato flotante. Bueno, pues empezamos con el tipo de dato entero. Para empezar, el tipo de dato entero se presenta comúnmente con la palabra reservada int. Es un tipo de dato que se utiliza para representar números enteros sin decimales, o sea, números enteros positivos, negativos o el cero. Los números enteros se utilizan ampliamente en la programación, ya sea para contar, determinar ciclos, realizar cálculos matemáticos y representar valores de índice de matrices y arreglos. Bueno, pues algunos ejemplos de datos enteros podrían ser el número de estudiantes en una clase, la cantidad de libros en una biblioteca o la de una persona. Muy bien, bueno, ya entendido esto, ahora hablemos acerca de el tipo de datos flotantes. Bueno, pues el tipo de dato flotante se representa comúnmente con la palabra reservada float. Se utiliza para representar números con decimales, o sea, ahí sí son los números reales. Es importante tener en cuenta que los números flotantes no se pueden representar exactamente en una computadora debido a la limitación de la memoria y la capacidad de procesamiento. Por lo tanto, los cálculos con números flotantes pueden producir errores de redondeo y de pérdida de precisión, por lo que nos recomienda a nosotros como programadores utilizar técnicas de manejo de errores y aproximaciones para minimizar estos problemas. Bueno, pues algunos ejemplos de donde podemos utilizar los datos flotantes es que podemos utilizarlos en definir la temperatura de un objeto, determinar la estatura de una persona o conocer el peso de alguna cosa. Bien, pues ya mencionando esto, vamos a tener que considerar lo siguiente. Número uno es que el tipo de dato int tiene un tamaño aproximado de 2 bytes. El segundo dato a considerar es que el tipo de dato, el float, tiene un tamaño de 4 bytes. Otra cosa es que en el lenguaje C, para poder imprimir un entero, se debe utilizar el porcentaje i, y lo mismo sucede con el tipo flotante, que se debe de usar el porcentaje f. Bueno, dicho lo anterior, voy a presentarles algunos ejemplos de cómo podemos utilizar estos tipos de datos en programación. Bien, empecemos con lenguaje C. Bien,
Aquí hice un pequeño programita donde nos dice que nos puede dar los resultados de las operaciones básicas de lo siguiente. Por ejemplo, aquí en número 1 le puse como entero 10 y el número 2 es 5. Entonces, realizando estas operaciones me tiene que salir ciertos resultados. Bueno, pues vamos a ejecutarlo. Como podemos observar, es correcta las operaciones que hizo la computadora. Pero en este caso, ¿qué pasaría si ahora yo quiero poner números flotantes? Pongámosle que int, y si yo quiero representar al 10.5, me saldrá el decimal. Bueno, pues comprobaremos. Como el resultado nos salió, cuando nosotros declaramos las variables de tipo entero, siempre nos van a salir enteros. Por eso no nos muestra los decimales, a pesar de que nosotros pusimos un decimal. En este caso tenemos que poner un flotante. Entonces ahora, ¿cómo podemos mostrar un flotantes? Tenemos que definir nuestras variables flotantes y aparte tenemos que especificar que el porcentaje f, porque vamos a imprimir flotantes. En este caso así lo ejecuto. Muy bien, aquí ya me salió ahora sí los números decimales. Pero en este caso nos salen muchos decimales que precisamente no nos puede llegar a servir en este caso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para delimitar el uso de decimales? Sencillamente solamente tenemos que situarnos en el resultado que vamos a mostrar. Y antes del porcentaje f vamos a ponerle, por ejemplo, si yo quiero que nada más se muestren dos decimales, entonces nada más pongo .2. Y así sucesivamente en todas. Por ejemplo, .2. Aquí pongámosle que .3 y .4. Muy bien, entonces ya cuando ejecute el programa, entonces la suma me debe de aparecer dos decimales, en la resta también dos decimales, en la multiplicación me debe de aparecer tres decimales y en la división me tiene que aparecer cuatro decimales. Lo ejecutamos y como ven, se realizó el programa correctamente. Nos muestra que la suma de 10.5 más 5 es igual a 15.50, muy bien, y con sus respectivos dos decimales. Y así de fácil es poner los resultados y utilizar las variables enteras y flotantes. Y bueno, pues eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya quedado cómo podemos utilizar un tipo de dato entero y flotante en lenguaje C y en lenguaje Java. Bueno, pues a continuación mi compañero les mencionarán las siguientes tipos de datos. Hola, yo soy Rosangélica del Campo Alzaga y voy a hablarles sobre los datos short, unsigned int y booleanos. Empecemos con short. Lo vamos a usar para declarar números enteros. Tiene el tamaño de 2 bytes y ya que es el doble de un byte, nos va a ser posible representar cualquier valor en un rango de menos 32.768 a 32.767. En nuestro ejemplo, tenemos byte, short, int y long. En byte, el rango es de números enteros que no tengan signo. Entonces va a ser desde el 0 al 255. Queremos saber los días que tiene un mes, vamos a colocar el valor 31. Esto es aproximado ya que no todos los meses tienen 31 días. En short queremos saber los días que tiene un lustro. Así que vamos a multiplicar 12, que son los meses que tiene un año, por 31, lo que estamos asumiendo que son los días de un mes, y esto multiplicado por 5, ya que un lustro equivale a 5 años. En int, lo que queremos saber es la velocidad de la luz. Para ello sabemos que tenemos, que la velocidad de la luz equivale a 299.792.458. Y en long queremos saber a lo que equivale el año luz, una unidad de distancia que se utiliza en la astronomía. Entonces lo vamos a multiplicar por la velocidad de la luz, multiplicado por 365 días, y esto también multiplicado por 86.400, que son los segundos que tiene un día. En el caso de la multiplicación de short, nos daría un total de 1.800 días tiene un lustro. Y en el caso de la multiplicación en long, si la realizan, les va a dar un número que posiblemente no entiendan. Pero les adelanto, es un aproximado de 9 billones y medio de kilómetros. Ahora vamos con un unsigned. Es un tipo de dato que solo va a almacenar enteros positivos o 0, jamás negativos. Tiene el tamaño de 4 bytes. Tiene un rango de 0 a 4.294.967.295. En nuestro ejemplo, primero vamos a declarar A y luego le vamos a dar un valor de 23. Después vamos a declarar B con un valor de 256. Y a C le vamos a dar el valor de la suma de A y B. Así de sencillo. Por último, pasemos con los datos booleanos. Únicamente encontraremos un tipo de dato que es boolean. Este tipo de datos nos van a permitir trabajar con valores lógicos, es decir, verdadero o falso. Y en nuestro ejemplo es algo tan sencillo como vamos a declarar verdadero, le vamos a dar el valor de true, y vamos a declarar falso y le vamos a
a dar el valor de false. Así de sencillos son estos datos. Sencillo es decirlo, difícil es llevarlo a la práctica. Así que tengan cuidado cuando empiecen a programar. Buen día, compañeros. Ahora yo les voy a explicar sobre el tipo de dato char. Se van a preguntar, ¿qué es el char? Bueno, el char, en una variable podemos almacenar un valor entero comprendido entre menos 128 y 127. A continuación, compañeros, vamos a ver para qué sirven los tipos de datos char. Bueno, el primer punto se utiliza para representar caracteres individuales. En el segundo punto, se declara char para nombrar. ¿A qué se refiere la palabra nombrar? Ok, nombrar es representar o dar nombre a una tal variable. Les voy a dar un ejemplo. Se declara y asigna un valor. Por ejemplo, x es igual a, o sea que x representa a la letra a y y representa el valor de 7, o 7 puede ser y, o viceversa. Tercer punto, las constantes de carácter tienen una representación como entero equivalente, o sea, un conjunto de caracteres ASCII, código estándar americano, para el intercambio de información. A continuación les mostraré el ejemplo y trata de la siguiente manera: definir tres variables de tipo char y cargar dos por asignación y la tercera por teclado, e imprimir los siguientes valores de la misma. Bueno, como recordarán, una variable char podemos asignarle directamente un entero comprendido entre los menos 128 y 127. En este caso del ejemplo, asigné char la letra 1 con la variable de 65. Luego, si imprimimos indicando en la función print que se trata de un carácter C, lo que se obtiene es el valor para dicho carácter ASCII, es decir, la letra A. En el siguiente paso, el print de la letra 1. También es muy común asignar el valor del carácter ASCII, así nuestro programa queda más fácil de leer. En el siguiente paso fue que asignamos la letra 2, que es igual a A. Como podemos ver, cuando asignamos el valor del carácter ASCII debemos encerrarlo entre comillas simples. En este ejemplo he guardado las variables letra 1 y letra 2, el mismo valor, utilizando dos formas distintas. Por ejemplo, el char letra 1, que es igual a 65, y char letra 2 es igual a A. Para la carga de un valor de tipo char por teclado empleamos la función scanf, y en el primer parámetro indicamos en la cadena de formato que se trata de un carácter, el dato a ingresar, y será fundamental agregar un espacio en blanco previo al carácter, y no olvidar el carácter y previo a indicar el nombre de las variables a cargar. Veremos más adelante que con esa sintaxis indicamos que le pasamos la dirección de memoria donde se almacena la variable. El no disponer y generará un error tiempo de ejecución de nuestro programa. A continuación, compañeros, vamos a hablar ahora sobre el tipo de dato double. Se preguntarán, ¿qué es el dato double? Bueno, el dato double es similar al float, pero se utiliza cuando la precisión de una variable de coma flotante no es suficiente. Es decir, las variables declaradas como tipo double pueden contener aproximadamente el doble de dígitos significativos que las variables de tipo float. ¿Qué tipo de valor es el double? Bueno, el double tipo de datos proporciona las magnitudes más grandes y más pequeñas posibles para un número. El valor determinado de un double es 0. ¿Cómo se escanea un double en C? Para leer un long double debemos usar if para print. Puede usarse el mismo para imprimir un dato de tipo float. El número de decimales que no solo depende del tipo de dato, de su precisión, obviamente, sino también de la forma elegida para imprimirlo. ¿Qué es un doble de datos? Un doble de datos es una doble precisión de 64 bits de punto flotante tipo de dato. Tiene capacidad para 15 a 16 dígitos, con un rango de aproximadamente 5,0 por 10 menos 345 a 1,7 por 10.308. ¿Qué significa el nombre double? El nombre double significa que la precisión de estos números es 2 veces más que la precisión del número tipo flotante. En mayoría de los casos, el tipo double es más cómodo. En muchos casos, la precisión limitada de los números simplemente es insuficiente. ¿Cuál es el valor predeterminado de double? El valor predeterminado de double es 0. Al trabajar con números de punto flotante, recuerde que no siempre tienen una representación precisa en la memoria. Esto podría dar lugar a resultados inesperados de ciertas operaciones, como la comparación de valores y modo operador.
¿Cuál es el carácter del tipo de dato double? Los caracteres del tipo double, al agregar el carácter del tipo literal R a un literal, el tipo de dato se convierte forzosamente en el tipo de dato double. Por ejemplo, si un valor entero va seguido de R, el valor se cambia a double. Si se agrega un carácter de tipo identificador, que se representa con el símbolo de gato, a cualquier identificador se convierte forzosamente al tipo double. Muy buenos días, mi nombre es Fernando Alejandro Torres Márquez y yo les voy a presentar long y long double. Empecemos con long. Long es un tipo de datos entero de 64 bits que puede manejar enteros muchísimo más grandes que el tipo de datos int. ¿Por qué es importante esto? Sin embargo, imaginemos que estamos trabajando en un programa que necesita manejar números muy grandes, como números de identificaciones de personas o números de cuentas bancarias. En estos casos, el tipo de datos int no nos será suficiente. En cambio, long puede manejar números enteros de entre menos 2 a la 63 y 2 a la 63 menos 1. Esto es aquí donde long toma sentido, donde long toma fuerza en relación a int, pero no todo es color de rosa. El uso de variable long también puede tener un impacto en el rendimiento de nuestro programa, ya que ocupa muchísima más memoria y puede ser menos eficiente en términos de ejecución y tiempo. Por lo tanto, es importante evaluar cuidadosamente las necesidades de nuestro programa y equilibrar la precisión de los cálculos con el rendimiento de nuestro programa. Ahora, hablemos sobre long double. Long double es un tipo de datos con coma flotante que puede manejar números en coma flotante con mayor precisión que el tipo de datos double. Igualmente se preguntarán, ¿por qué es importante esto? Pero igualmente, imaginemos que estamos trabajando en un programa que necesita realizar cálculos científicos o financieros con una gran precisión. En este caso, el tipo de datos double no nos será suficiente. Por otro lado, long utiliza 80 bits para representar números en coma flotante, lo que significa que puede manejar números con una precisión de hasta 19 dígitos después de la coma. Esto es posible gracias a que long double utiliza más bits que double para representar números en coma flotante. Pero como mencionamos anteriormente con long, el uso de la variable long double también puede tener un impacto en el rendimiento de nuestro programa, debido al uso de la memoria adicional. Por lo tanto, es importante evaluar cuidadosamente las necesidades de nuestro programa y equilibrar la precisión de los cálculos con el rendimiento de nuestro programa. Ahora, hablemos sobre la conversión entre tipos de datos y cómo podemos utilizar estos datos para tener cálculos muchísimo más precisos. En programación, a menudo necesitamos convertir variables de un tipo de datos a otro para realizar cálculos con una mayor precisión. Por ejemplo, si tenemos una variable de tipo int, necesitamos realizar un cálculo que requiere una mayor precisión, podemos convertir esta variable int a una variable de tipos long o long double. En lenguajes de programaciones como C, podemos utilizar funciones de conversión como static cast o dynamic cast para convertir variables de un tipo de datos a otro. También podemos utilizar operadores para realizar cálculos con variables de diferentes tipos de datos. El uso de las variables long y long double nos permite realizar cálculos muchísimo más precisos en nuestros programas, debido al uso de la memoria adicional. Por lo tanto, es importante evaluar cuidadosamente las necesidades de nuestro programa y equilibrar la precisión de los cálculos con el rendimiento de nuestro programa. Ahora, hablemos sobre la conversión entre tipos de datos y cómo podemos utilizar estos datos para tener cálculos muchísimo más precisos. En programación, a menudo necesitamos convertir variables de un tipo de datos a otro para realizar cálculos con una mayor precisión. Por ejemplo, si tenemos una variable de tipo int, necesitamos realizar un cálculo que requiere una mayor precisión, podemos convertir esta variable int a una variable de tipos long o long double. En lenguajes de programaciones como C, podemos utilizar funciones de conversión como static cast o dynamic cast para convertir variables de un tipo de datos a otro. También podemos utilizar operadores para realizar cálculos con variables de diferentes tipos de datos. El uso de las variables long y long double nos permite realizar cálculos muchísimo más precisos en nuestros programas, lo que puede ser útil en una variedad de aplicaciones, desde cálculos financieros hasta simulaciones científicas, pero reiteramos que siempre es importante tener en cuenta la optimización de nuestro programa. Una vez finalizado esto, en nombre del equipo número 4, les agradecemos por su atención y que tengan un buen día.